Continuamos con el cuarto y último video de esta primera clase de virología, donde conocerán las diversas clasificaciones de los virus. Los virus se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza de su genoma y estructura. Por ejemplo, si el genoma es de tipo ADN o ARN, el tamaño y forma del ácido nucleico, y el tipo específico de ADN si tiene una cadena o más. En cuanto a la estructura del virión, se clasifican en envueltos o desnudos, es decir, con envoltura o sin envoltura. También, de acuerdo a la simetría de su cápside, en icosaédricos, helicoidales o mixtos. Además, se clasifican por el número de capsómeros. Por último, tenemos la clasificación de su susceptibilidad a ciertos factores, es decir, la sensibilidad o resistencia al éter o a compuestos orgánicos, detergentes, pH, temperatura, entre otros factores. Ahora bien, la clasificación de acuerdo al tipo de ácido nucleico, estos pueden ser virus ARN o ADN, de cadena sencilla o cadena doble, segmentados o no segmentados, lineal o circular, y si el genoma es de ARN de cadena sencilla, dependiendo de la polaridad, pueden funcionar como ARN mensajero. Por último, si el genoma es diploide, este se encuentra, por ejemplo, en los retrovirus. En otras palabras, el tipo y estructura del ácido nucleico pueden ser de forma lineal, circular o segmentadas, con cadenas monocatenarias o una cadena sencilla, bicatenarias, es decir, de doble cadena, y bicatenarias con regiones monocatenarias. Asimismo, la clasificación de acuerdo al tipo de polaridad o sentido del ácido nucleico puede ser de sentido positivo, sentido negativo o ambos sentidos. Esto significa que el ARN de polaridad o sentido positivo codifica como ARN mensajero y en los ribosomas se traduce a proteínas. Este es el caso de los picornavirus, calicivirus, coronavirus, flavivirus y togavirus. Mientras que el ARN de polaridad o sentido negativo debe pasar a ARN de sentido positivo para poder traducirse a proteínas en los ribosomas. Esto lo hacen los rhabdovirus, ortomixovirus, paramixovirus, filovirus y bunyavirus. Los de polaridad mixta o bisentido, como los arenavirus, entre otros, los ARN mensajeros precoces de estos virus se transcriben a partir de la porción de sentido negativo del genoma. Se produce entonces un intermediario replicativo de longitud completa para generar un nuevo genoma. Y los ARN mensajeros tardíos de los virus se transcriben a partir de la región complementaria de las secuencias positivas en el intermediario replicativo. En cuanto a la clasificación de acuerdo a la envoltura, los virus pueden estar desnudos o con envoltura. La envoltura está formada por una membrana lipoproteica, semejante a la membrana celular, en la que las proteínas son virus específicas y los lípidos e hidratos de carbono o carbohidratos son huésped específicos. Por supuesto, como ya he mencionado en el video anterior, hay excepciones, como en el caso de los poxvirus, que poseen lípidos en su envoltura, que son virus específicos, y en el de los mixovirus, cuyos hidratos de carbono o glúcidos en su envoltura también son virus específicos. Esto significa que son específicos del virus, no del huésped. Por su parte, en la clasificación por tipo de simetría de la cápside, los adelantos en las técnicas de difracción de rayos X y microscopía electrónica han hecho posible resolver diferencias sutiles en la morfología básica de los virus. La simetría es la forma que adopta un cuerpo en el espacio. Entonces, la simetría de los virus está dada por la estructura de su nucleocápside. Por eso puede agruparse en tres tipos. Simetría helicoidal se observa
en el virus del mosaico del tabaco, donde la cápside está desnuda, y en los coronavirus y ortomixovirus de cápside envuelta. La simetría cúbica o icosaédrica se observa en virus animales, como también en los adenovirus con cápside desnuda y en los herpesvirus de cápside envuelta. Y la simetría compleja o mixta puede verse en los poxvirus y bacteriófagos. Las cápsides icosaédricas están constituidas por capsómeros que a su vez están formados por monómeros, es decir, por dos moléculas proteicas. Cada monómero se puede asociar de dos formas para dar capsómero hexamérico, o sea, de 6 monómeros, en el centro de las caras de la cápside, y capsómero pentamérico de 5 monómeros en los vértices de la cápside. Entonces, el icosaedro tiene 20 caras, cada una formando un triángulo equilátero, 12 vértices y ejes de 5, 3 y 2 angulaciones de simetría rotatoria. Mientras que las cápsides helicoidales están constituidas por monómeros con morfología típica que se van a encontrar colocadas helicoidalmente alrededor del ácido nucleico. Hay distintos tipos de simetría helicoidal: la de tubo rígido y sin envoltura, que se observa por ejemplo en el virus del mosaico del tabaco; la de tubo flexible; la regular, que se observa en ortomixovirus y rhabdovirus; y la irregular, que puede verse en paramixovirus. Los monómeros tienen forma de sectores semicirculares, con una estría en la parte central, donde se coloca el ácido nucleico. El número de capsómeros que hay a lo largo de la espiral que forma la nucleocápside depende de la longitud del ácido nucleico que aloja. El sentido del giro es a la derecha. Cada capsómero se une a otros 6 capsómeros como máximo, con lo que se consigue una mayor estabilidad que en las cápsides icosaédricas. Finalmente tenemos los virus de simetría compleja. Se denominan así a aquellos que no son ni helicoidales ni icosaédricos, como los poxvirus, que poseen forma de ladrillo. Sin embargo, algunos autores denominan de simetría binaria o combinada a las observadas en bacteriófagos, porque poseen una cabeza con simetría icosaédrica y una cola con simetría helicoidal. El virión de cápside desnuda contiene proteínas y en el entorno es estable frente a los siguientes factores: temperatura, ácido, proteasas, detergentes, desecación, y es liberado de la célula mediante lisis. Entonces, por consecuencia, puede propagarse con facilidad, por ejemplo, en fómites de mano a mano, por el polvo, en gotitas pequeñas. Además, puede desecarse y conservar el carácter infeccioso, así como sobrevivir en las condiciones adversas del intestino. También puede resistir a los detergentes y a tratamientos inadecuados de aguas residuales. Sin embargo, los anticuerpos producidos por la infección con un virión de este tipo pueden ser suficientes para la inmunoprotección. Por su parte, el virión con envoltura contiene membrana, lípidos, proteínas y glicoproteínas, además del ácido nucleico. En el entorno es sensible, es decir, se degrada con ácido, detergentes, desecación y calor. Por esto, para sobrevivir debe permanecer húmedo, pero por supuesto no puede sobrevivir en el aparato gastrointestinal por la acidez. Sin embargo, se propaga en gotitas grandes, secreciones, trasplantes de órganos y transfusiones de sangre. Este virión no necesita destruir la célula para propagarse, a diferencia del virión desnudo. Para la protección y el control pueden ser necesarios anticuerpos y una respuesta inmunitaria mediada por células, y la inmunopatogenia se debe a reacciones inflamatorias y de hipersensibilidad. Otra clasificación de los virus es de acuerdo a cómo forma el ARN mensajero
o ADN monocatenario o bicatenario. A esta clasificación se le llama clasificación de Baltimore. Y finalmente tenemos la clasificación del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, que se realiza en base a orden, familia, subfamilia, género y especie. Ahora bien, el sistema de clasificación de Baltimore fue diseñado por el biólogo ganador del Premio Nobel David Baltimore. Este sistema es utilizado en combinación con el del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus en la clasificación moderna de los virus. El sistema de clasificación de Baltimore se basa en el mecanismo de producción de ARN mensajero. Los virus deben generar ARN mensajero de su genoma para producir proteínas y replicarse, pero cada familia de virus utiliza mecanismos diferentes. Entonces, el genoma de los virus puede ser monocatenario o bicatenario de ARN o ADN y pueden utilizar o no la enzima transcriptasa inversa. Además, los virus ARN monocatenarios pueden ser de sentido o polaridad positivos o negativos. Pero, ¿cómo es la ruta de síntesis del ARN mensajero? Bueno, esta clasificación de Baltimore reparte los virus en 7 grupos. El grupo 1, conformado por los virus ADN de doble cadena o bicatenario, como por ejemplo los adenovirus, herpesvirus, poxvirus, entre otros. Estos replican directamente su ADN bicatenario y sintetizan el ARN mensajero para la producción de las proteínas virales. Así forman las nuevas partículas virales. El grupo 2 lo integran virus ADN de cadena simple o monocatenario de sentido o polaridad positivos. Por ejemplo, los parvovirus. Estos sintetizan la cadena de ADN complementaria para formar un ADN bicatenario y a partir de este ADN de doble cadena sintetizar el ARN mensajero para la producción de las proteínas virales. Los virus del grupo 3 poseen ARN de doble cadena o bicatenario, por ejemplo, los reovirus y virnavirus. Estos sintetizan el ARN mensajero por la acción de la enzima ARN polimerasa del virión y así producen las proteínas y ARN bicatenario de las nuevas partículas virales. El grupo 4 está integrado por virus ARN de cadena simple o monocatenario, de sentido o polaridad positivo. A este grupo pertenecen los picornavirus, togavirus, entre otros. Estos sintetizan directamente las proteínas de los nuevos viriones, pues su ARN de polaridad positiva actúa como ARN mensajero. Mientras que los virus del grupo 5 son ARN de cadena simple o monocatenario de sentido o polaridad negativa, como por ejemplo los ortomixovirus, rhabdovirus, entre otros. Estos virus sintetizan su ARN mensajero por la acción de la enzima ARN polimerasa del virión. Por su parte, los virus del grupo 6 son ARN de cadena simple o monocatenario, de sentido o polaridad positivo, con ADN intermedio en su ciclo de vida. Por ejemplo, los retrovirus. Estos virus, por la acción de la enzima transcriptasa inversa del virión, transcriben su ARN a una cadena de ADN complementaria que se integra a la célula del huésped y de esta forma sintetizan el ARN mensajero que produce las proteínas de los nuevos viriones. Por último, los virus del grupo 7 son ADN de doble cadena o bicatenario, con ARN intermedio.
Un ejemplo son los hepatnavirus. Esta doble cadena de ADN, una vez reparada, se sintetiza en ARN mensajero, que produce las proteínas del virus, entre ellas la enzima transcriptasa inversa que transcribe las cadenas de ARN a ADN complementario para finalmente formar el ADN bicatenario de las nuevas partículas virales. En referencia a la clasificación taxonómica, el llamado Comité Internacional de Taxonomía de los Virus ha hecho una extraordinaria labor intentando sistematizar la información sobre la creciente diversidad de virus y ha insistido en una clasificación basada, como en el caso de plantas y animales, en órdenes, familias, subfamilias, géneros y especies. Las clasificaciones intentan describir, dar nombre y agrupar la diversidad de virus según sus semejanzas. Rasgos como la morfología, tamaño, forma, cápside o no, o las propiedades físico-químicas como masa molecular, densidad flotante, pH, entre otras. También toman en cuenta las características del genoma, ARN, ADN, secuencia segmentada, mapa de restricción, modificaciones, etc. O submacromoléculas, como por ejemplo, composición y función de la proteína, además de las propiedades antigénicas o biológicas, como hospedador y tropismo de transmisión. Todos estos rasgos son considerados. Por eso esta clasificación hace posibles predicciones sobre detalles de la replicación, patogénesis y transmisión de los virus. El Comité Internacional de Taxonomía de los Virus desarrolló el sistema de clasificación en 1966 y la estructura general de la taxonomía es así. Orden se nombra colocando el sufijo virales, por ejemplo, herpes virales. Familia se usa el sufijo viridae, ejemplo, herpes viridae. Subfamilia se emplea el sufijo virinae, ejemplo, herpes virinae, mientras que para el género se usa el sufijo virus, ejemplo, herpes virus. Y en el caso de la especie, se designa con la palabra virus antes o después del nombre. Por ejemplo, virus de herpes simple. En cuanto a la cepa o tipo, el comité no distingue formalmente entre subespecies y cepas y aislamientos. Ya para finalizar nuestra primera clase, les dejo esta otra actividad lúdica para que la realicen una vez hayan escuchado y estudiado el contenido de los 2 últimos videos. Les recuerdo que también está disponible online en mi cuenta de educaplay.com. Sáquenle el mejor provecho y los espero en el próximo video con el interesante tema sobre las interacciones tempranas virus-célula, la replicación y genética viral. Se cuidan.